Entran al concierto y uno al acomodarse usa el apoyo de la silla. Ji-yoon también quiere poner ahí su mano, pero no se atreve a decirle o tocarlo, y por eso ya se han mirado varias veces. Él por su lado también ha estado mirándola. Termina y en el baño ella se repite que debe controlarse. Y cuando él propone ir cerca a cenar y se adelanta, Ji-yoon se dice que está en problemas. Van caminando y ella comienza a hablar de trabajo. Ji-yoon se da cuenta que uno no habla de trabajo después de terminar con sus labores, así que él saca el tema de Biol mencionando que le manda saludos y que dice que ella es genial. Ji-yoon sonríe diciendo que Biol es especial y que tiene buenos gustos. Ella comienza a contarle cómo nació su gusto por los libros cuando estaba en el colegio y que la librería era como su refugio, y le pregunta a él cómo era en el colegio. Él responde que era muy tímido y que no tenía amigos, que cambió para mejor mientras fue creciendo, y por eso le gusta envejecer. Ante esa afirmación, Ji-yoon agrega que siente que todo se derrumbará si tropieza y cae, a lo que él le dice que él puede sostenerla, porque antes estuvo en un club de rescate y que tiene manos fuertes. Ambos comienzan a reírse y en el camino un señor le pide a uno que le tome una foto con su familia. Lo hace y la niña se les acerca a decirle que ella les tomaba una foto a ellos. Insiste y Unao, para no hacerle el desplante, accede y Ji-yoon lo mismo. Y algo nerviosos posan pero separados. La niña les pide que se acerquen, lo hacen y tienen su primera foto juntos. Más tarde, una le envía la foto algo movida. Ella sonríe al verla y le escribe que se divirtió y que se ven mañana. Él responde que se repita, pero termina borrándolo y solo manda que se ven mañana. En los siguientes días, Ji-yoon sonríe al verlo a pesar de que niega haber sonreído siquiera. Ya se sabe a qué hora llega al trabajo y lo espera en el ascensor. Le pide su opinión sobre qué quisiera él almorzar. Y uno le sorprende, pero solo sonríe, y al final, al almuerzo que ella quería solo compartir con él, se le une toda la oficina y resulta que a ella no le gusta el cerdo, pero aún así va. Días después, Ji-yoon se reúne con Chul-yeon y él la ha citado para pedirle que postule a un puesto de gobierno a uno de sus recomendados, pero ella le deja en claro que por más que sea un inversionista de su empresa, las cosas se hacen a la manera de ella y que por ética de la empresa no puede colocar candidatos a dedo. Él solo le dice que va por el camino correcto, pero a solas piensa en eso de que es ella quien toma las decisiones. Así que más tarde, Ji-jin va a verlo para ofrecerle presentar a su candidato y que si lo coloca en el puesto, le pide a cambio ocupar el puesto de Ji-yoon, que sabe que él, como accionista mayoritario, puede cambiar de directora de la empresa. Por otro lado, en la oficina están hablando sobre los romances en el trabajo, y cuando le piden su opinión a una, se percatan que Ji-yoon está ahí muy atenta escuchando, así que intenta disimular y se va, pero aún estando en su oficina intenta saber, viendo por la ventana lo que él opina. Y tanto Jong-un como Mie han notado que Ji-yoon está demasiado distraída últimamente, pero Jong-un parece que sospecha cuál es la razón. Ji-yoon también ha comenzado a notar que está muy distraída y que no deja de mirarlo, así que va y le pide a Mie que le consiga a otro asistente, que aún no lo ascienda de puesto y que contrate a otro asistente, porque aún no la distrae, y luego le pide que olvide todo, solo para evitar entrar más en detalle. Mie va con uno y le pregunta si pasó algo con Ji-yoon porque quiere cambiar de asistente. Él va recordando esto mientras la lleva en su auto. Al llegar, ella muy cortante se despide y se baja, pero él baja para preguntarle si cometió algún error o si pasó algo. Ella responde que no hizo nada malo y agrega que le gusta, y que por eso hace cosas que están afectando su trabajo, y se preguntaba si distanciarse sería una posibilidad, pero al final el problema es de ella, así que verá cómo solucionarlo. Le pide que olvide todo eso, que siga como si nada porque ella se ocupará de sus sentimientos. Él no dice nada, solo la mira sorprendido irse. Uno llega al día siguiente a la oficina, la ve frente al ascensor y la saluda. Ella se hace a un lado a responder una llamada mientras él sube y se va. Esa llamada era mentira. Lo mismo a la hora del almuerzo. Ella se muestra cortante y no almuerza con él. Jong-un, muy sospechoso, los observa, diciendo que uno se queda mirando hacia donde está su corazón.
Pasan los días y Ji-yoon evita que él tenga alguna cortesía con ella. Evita al máximo quedarse a solas con él y eso ha comenzado a incomodarlo, o mejor dicho, dolerle quizás. Jungkook le pregunta a ella si acaso le gusta o no, porque lo ha visto muy pendiente de él. Ji-yoon no responde. Y cuando están almorzando, él le pregunta qué tipo de hombres le gustan. Ella le dice que quiere que esté junto a ella por mucho tiempo y que no quiere que las cosas se pongan incómodas con él. Lo ha rechazado. Él rompe esa tensión diciéndole que tendrá unas citas ciegas y que después no quiere verla llorando porque lo ha perdido, y se ríen. Y más tarde, así sin querer, termina contándole a Soo-yeon que lo rechazaron incluso antes de que confesara sus sentimientos. Así que ella le propone ir a por unas cervezas. Ella le cuenta que también tiene un amor no correspondido y le aclara que tiene un hijo pero no un esposo. Siguieron bebiendo hasta ir por las calles dándose ánimos y ella le cuenta que la persona que le gusta esa película que reestrenarán y él le sugiere que lo invite a verla. Y ahora, ella revisando sus mensajes, ve que le escribió invitándolo. En ese momento, él la llama y ella le aclara que en su mensaje lo estaba invitando al cine, solo ellos dos. Él acepta sin problema. La indiferencia de Ji-yoon se da solo cuando él está despierto, porque cuando lo encontró durmiendo en el auto mientras la esperaba, se paró a su lado un rato para hacerle sombrita. Ella feliz de hacerlo. Y en la noche, uno va a la librería porque su amigo le ha invitado a cenar. Conversan y Kang-suk sabe que algo le pasa y le pide que al menos por una vez deje su perfección y que se muestre vulnerable. Uno duda, pero le comenta que tiene a alguien en mente, pero que no debería permitírselo porque no es momento, que solo debe enfocarse en Byul. Su amigo responde que está usando a la pequeña como excusa, que nunca la va a descuidar y que debería ser sincero con él y con la otra persona, que está seguro que a la otra persona le gustaría saber qué es lo que siente. Al día siguiente, Ji-yoon se encuentra con Byul en la librería y ella le cuenta que su papá va a ir al cine más tarde con la mamá de Sejun, su amigo, y él agrega que su abuela le dijo que sus papás iban a tener una cita. Los niños se van y ella está enojada. Mientras que Unao está en la oficina un poco preocupado porque Ji-yoon no llega. Ordena su escritorio y encuentra el Bulbasaur que antes tenía en su celular. Ji-yoon llega y le dice que por qué sigue ahí, que ya puede irse porque sabe que tiene planes, y se mete a su oficina. Unao no se va y se queda hasta la noche trabajando. Ambos se miran de rato en rato hasta que en una de esas coinciden, y él va a entrar a su oficina, pero recibe una llamada de Soo-yeon, y cuando termina, ve que Ji-yoon se ha puesto de espaldas, así que solo se va. Y en el auto, recuerda lo que le dijo su amigo, mientras que ella está pensando en su balcón. Ji-yoon sale y es que ella estaba revisando los horarios de la película. Al ratito, llega uno a la oficina y no la encuentra, pero llega a ver la pantalla y sale corriendo. Sin saberlo, ambos comienzan a buscarse en la calle. Ella lo llama sin saber que está cruzando la pista y le pide que no vaya al cine. Él responde que está ahí. Ella voltea y cuando se ven, él cruza y la abraza. Se abrazan. Cuando se separan, es ella quien lo besa y él le corresponde. Después, van a sentarse y comienzan a conversar. Ella le cuenta que está acostumbrada a estar sola y que consideraba que su soledad era un privilegio, pero que después de sentir calidez en su casa, cuando regresó a la suya la sintió fría por primera vez. Todo era normal antes de conocerlo, pero que ahora esa anormalidad no le incomoda. Uno le cuenta que no le incomodó que se confesara, en que su hija ocupaba todo su mundo y que nunca pensó que habría lugar para alguien más. Eso lo ilusionó. Ji-yoon le dice que no hay que complicar las cosas y que solo sigan gustándose. Él toma su mano y le dice que será bueno con ella y que le gusta mucho. Ji-yoon le dice que a ella también. Van en el auto y ella no deja de mirarlo. Y cuando llegan a la casa de ella, Ji-yoon le pide que no se baje porque después no querrá dejarlo ir y se va. Eso le causa mucha gracia a Unao. Él llega a casa y le pregunta a Byul que cómo se sentiría si le dijera que le gusta a alguien. Ella le dice que ya tiene 7 años y que eso le gustaría porque quiere verlo sonreír. Por otro lado, Jungin y Soo-yeon están tomando juntos. Ella triste porque uno le canceló los planes y él se lamenta por haberla animado a que lo invite. Siguen hablando y él le cuenta que odia a su padre porque olvidó rápido al hijo que enterró, a su hermano,
y agrega que lo extraña demasiado. Y ella también le cuenta del accidente de su hermana y cuñado, y cómo adoptó a su sobrino como hijo. Jung-eun, sorprendido, le dice que se parecen, y que el tipo que la plantó es un tonto por no darse cuenta de lo increíble que es ella, y siguen bebiendo. Al día siguiente, en el trabajo, Ji-yoon escucha cuando uno llega y cierra las puertas del ascensor en su cara. Y es que anoche habían acordado que mantendrían su relación en secreto y que se separaría lo personal del trabajo. Pero en la oficina, él no puede evitar mandarle miraditas y hasta le pregunta si quiere que le baje las cortinas. Lo hace y ella, muy seria, le dice que quedaron en algo y que si ya terminó, que se vaya. Él lo hace y ella no puede aguantar la risa. Pero cuando están afuera viendo un caso, cuando ella lo toma de la mano diciendo que no están en el trabajo, él, nervioso, le dice que siguen en horario laboral y que se esforzará por cumplir su trato, pero que ahora no están en el trabajo y se van de la mano. Y una de sus candidatas es abogada que está atravesando un divorcio y el papá está pidiendo la custodia del niño, por lo que ella debe demostrar que pasa tiempo de calidad con su pequeño y les comenta que a veces quiere rendirse y que quizás no es buena madre. Uno le da ánimos y a solas, él recuerda cuando su ex esposa le pidió el divorcio, diciendo que solo verlo cargando a Viol mientras llora hacía que se sienta sofocada. Al ir caminando juntos, uno le pregunta si no tiene curiosidad. Ji-yoon responde que sí, pero que no preguntó porque podría ser doloroso. Así que uno comienza a contarle que se sintió mal cuando su ex le dijo lo de que se sentía sofocada y que no haya podido ayudarla. Ji-yoon pregunta si la ha vuelto a contactar, a lo que él responde que nunca y que no sabe qué es de su vida, que siente que Viol fue quien lo formó a él y que como es él ahora, se lo debe a su hija y a una persona más, pero que es otra historia que le contará después. Ji-yoon le dice que es increíble y lo hace sonrojar. En ese momento, él recibe una llamada donde le dicen que se ha contactado con una persona que dice recordar el incendio y que le mandará la información de contacto. En la oficina, Ji-yoon realmente se está dejando usar. Cuando uno le da la mano para chocar los 5, él entrelaza sus dedos con los de ella y Ji-yoon aprovecha y da un beso a su mano. Eso lo deja helado y a ella pues más que tranquila y feliz, y no falta su guiñito al final. Por otro lado, el esposo de Mie le cuenta a ella que parece que uno está saliendo con alguien. Mie está también feliz, aunque se preguntan quién podría ser porque solo para con Ji-yoon, y se le cruza un pensamiento, pero decide dejarlo pasar. Al día siguiente, ve a los dos subir al ascensor y al acercarse, logra ver a Ji-yoon sonriendo hacia el lado de Uno. Está que no se lo cree y maldice. Al rato, van a comer y Mie le pregunta por Uno. Ji-yoon responde que le gusta y que puede salir con quien quiera, pero Mie, entre preocupada y molesta, le dice que por qué justo él, que es buena persona, pero por qué escoger a alguien con una hija, que ella quiere que tenga una relación normal, a lo que Ji-yoon responde que es la vida que le ha tocado vivir y que no lo ve como un defecto, y le pide que no le mencione nada a Uno y que esté normal en la oficina. Días después, le avisan a Ji-yoon que Chul-yeon va a hacer una reunión. Jung-eun la calma diciendo que quizás va a presumir a los nuevos inversionistas, pero ella presiente algo y anda viendo cómo están repartidas las acciones, y cuando le cuenta a Uno la situación, le dice que no debe permitir que haga algo a la empresa, que ella la creó y que nadie podría reemplazarla, y le da calma. Ella responde que no dejará que Chul-yeon haga lo que quiera con la empresa. Ji-yoon llega a la reunión acompañada por Uno como su asistente. Ella está tranquila hasta que se aparece Ye-jin. Chul-yeon anuncia que su candidato ha logrado la vacante en la que lo había recomendado y menciona que eso fue gracias a Ye-jin. Pero después, Chul-yeon comienza a decir a sus socios que quizás Ji-yoon pueda conseguirles buenas opciones de yernos, minimizando así su trabajo como cazatalentos. Ji-yoon, tranquila, responde que para la próxima se esforzará en explicar bien en qué consiste su trabajo y avisa que tiene otros pendientes y se despide, pero el señor la detiene diciendo que no lo hará y que debe saber cuál es su lugar. Jung-eun intenta ayudarla pero no puede hacer nada, está incómodo. Chul-yeon le sirve un vaso a Ji-yoon y le dice que lo beba, pero ella deja la copa a un lado.
Chuljong va tras ella, pero uno se interpone. Se presenta como su asistente y se disculpa por organizar mal su agenda y que debe atender otro pendiente. Ji-yoon se le queda mirando.